Hola amigos, nosotros somos Décadas, yo soy Nelly. Yo soy Karen. Karen está allá atrás en huelga, no quiere salir. Es que va a ganar lo mismo, entonces no va a salir. Hoy vamos a tratar de hacerles un tutorial de esta canción que nos han pedido mucho, que es La Flor Nocturna del Pintor Nocturno. Nunca hemos hecho tutoriales, esperemos tratar de ser claras. Ustedes nos van diciendo si les quedan dudas, si les gusta el formato, si mejor nos dedicamos a vender otra cosa. A vender tamales. Ay, ¿sabes hacer tamales, Karen? Sí, pero me quedan secos. Ah, ya valió. Bueno, esta canción es muy padre porque en particular tiene un ritmo que a mí me gusta mucho, que es el 6/8. Entonces el 6/8 es obviamente el ritmo de vals, se presta para el vals. Nada más que vamos a contarlo en 2 tiempos, pero en cada tiempo vamos a meter 3 corcheas, por eso son 3 abajo, 3 arriba y se hacen 6 corcheas que se representan con el 1/8. Entonces, el pulso que vamos a mantener durante toda la canción va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes tienen metrónomo, ayúdense y pongan la corchea, la negra, con un valor de 110. Así yo lo apunté aquí, pero pónganlo en 2 tiempos para que les dé así el pulso. Lo importante aquí es el pulso. Ustedes ya saben que tienen que hacer la división de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese va a ser el pulso de toda la canción. Ahora, como esta canción es muy dramática, para las fans de Chinitos ya saben que es muy dramática, entonces vamos a tratar de echarle mucho vibrato, porque la canción lo requiere, ¿no? Entonces, una cosa que yo les quiero compartir es que las canciones de Chinitos, nosotros lo que hacemos es quitar solo la voz y todo el fondo musical se queda. Entonces, como nuestro dueto siempre se ha caracterizado desde que empezó hace 7 años en violines y voces, es por eso que yo hago un violín para acompañar a la voz siempre. Pero en este caso, con estas canciones donde ya está la base totalmente hecha y bonita y no necesita más, pues yo trato de respetar lo que ya hay en la canción. Y de repente ahí me le pego a la flauta o a los mismos violines. Pero todo es, a veces, acompañamiento mío sobre la base original. Esta partitura en particular, nos ayudamos porque a veces ya están versiones de pianistas. Y esta la encontramos escrita. Pero siempre hay un poquito de variantes en algunas frasecitas. Pero nos ayuda ya bastante, nos ahorra mucho trabajo. Entonces, esta canción comienza, si lo recuerdan, con puras notitas. Bueno, empieza el piano y yo le puse estas notitas para ir acompañando la melodía del piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo lo estoy tocando en primera posición y les quiero dar la mala noticia que todas las canciones, la mayoría de las canciones chinitas, tienen tonalidades con un chorro de bemoles, tonalidades menores, y esta no es la excepción. La tonalidad... es coreana. ¡Ay, es coreana! Perdón, es lo mismo, nos hacen la vida difícil. Esta tonalidad es si bemol menor. Quiere decir que por ahí nos vamos a topar con algún la natural, que va a ser la séptima del si bemol, pero solo donde nos lo marque. Vamos a respetar la tonalidad que van a ser 5 bemoles, si, mi, la, re y sol. Entonces recuerden hacer los bemoles que requiere la armadura, en este caso son 5. Y esa es como la intro de la canción, todo en primera posición, re con tercer dedo, en la cuerda la, do, si, fa, mi bemol, fa, si. Esta parte, háganlo los que tocan violín saben que el arco lo podemos dividir en 3 partes. La parte baja, la media y la alta, háganlo aquí, un poco en la alta, porque es piano. Entonces, generalmente todos los pianos los hacemos arriba y traten de hacerlo con mucho vibrato.
Aquí en la última, como es una blanca con puntillos, sí trato de hacer más arco. Y tratar de llegar al talón, no es necesario que suene más arco, pues, porque es nota más larga. Y luego ya empieza la melodía de la voz. ¿Cómo encontrar unas palabras dulces? Y yo solo hice blanquitas para ir acompañando la voz. Esta es la natural. Y así, la siguiente frase sigo haciendo blancas con un silencio, tratando de vibrar lo más que puedan. ¿Cómo encontrar unas palabras dulces para los dos que estamos perdidos sin querer? No hay que decir, solo la luna es culpable. Y una vez más, en un instante nos une. Y aquí es donde se empieza a poner emocionante la canción porque va de menos a más, va a ir creciendo. Entonces este ritmo, esta figura rítmica que sigue, son simplemente las dobles corcheas, pero cumpliendo su función. Vamos a hacer 2 corcheas por cada tiempo. Entonces si era 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos a hacer ta, 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 ta. Y entonces va a sonar ta, 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 y eso le da un aire de suspenso a la canción. Si se fijan, ya lo estoy haciendo más en el talón. ¿Por qué? Porque son notas más cortitas y más precisas. Entonces necesito estar en el talón. Acá no voy a poder. Es muy incómodo. Aquí tampoco. Y aquí le da más acento. El hacerlo en el talón me ayuda a estarle acentuando más. Ahí hasta ahí vamos, es fácil la posición porque es si bemol la natural, lo pueden hacer así al aire. Y luego fa y mi bemol aquí en re. Entonces hasta ahí vamos bien. Puedes oír, quiero decir lo que siento. Veo que los dos estamos tan rotos de nuevo. Ahora ya yo empiezo a hacer un juego de notas largas y combinar esa misma figura. Aquí yo, cuando grabé esta canción, hice 2 voces. Un violín subió a fa y mi bemol. Y lo hice aquí en tercera posición. Y el otro es si bemol y la. ¿Y la bemol? Creo que sí, la bemol. Y ya juntos hacen armonía muy chida. Los violinistas muy fregoncísimos pues lo harán en doble cuerda, pero yo no pude. Entonces pueden elegir si hacen el fa o hacen el si. En tercera posición por el la bemol, porque en este caso sí es bemol el la. Y fa y mi bemol. Sí, porque si no sería muy tito. Sí, si lo hicieran acá sería. Y es mucho movimiento, igual acá. Entonces ahí les recomiendo que practiquen su tercera posición y les va a ayudar más. Y al pintar, vuelvo a pintar y no encuentro final. Quiero parar y despertar. Temo la noche, busco el sol. Y luego seguimos con el acompañamiento. Ese ya fue como un pequeño puente porque ahora viene el estribillo de a de veras. Y el estribillo ya es totalmente el ritmo de vals. Si han tocado vals alguna vez con violín en acompañamiento, pues sabrán que siempre hay que dejar libre el espacio del bajo con un silencio y luego hacer la armonía.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ese un, pues va a ser un silencio. Ta, 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 ta. Siempre que toquen cualquier cosa, cualquier instrumento, dejen que su cuerpo les vaya manteniendo el pulso. Porque no pueden estar acá con la patota todo el tiempo. Y tampoco todo el tiempo van a poder usar el metrónomo. Entonces siempre sientan el pulso con su cuerpo. Ta, 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 ta. Igual aquí, cuando yo grabé esta canción, dividí el violín con 2 voces para que hicieran armonía. Aquí sí se puede hacer el si y bemol y el fa, porque queda muy cómodo en primera posición. El problema es luego un adorno que yo puse que lleva si y la bemol y fa y mi bemol, y ahí ya hacer las dobles cuerdas, y yo no pude. Entonces, es mejor dividirlas. Entonces ya la parte del estribillo de la canción es este acompañamiento que dice así. Yo estoy reponiendo cada vez que hago las corcheas para darle más acento. Por eso es que repongo y lo hago en el talón. Acuérdense que el talón siempre nos va a ayudar para notas con acento y cortas. La palabra amor no mueve algo en ti para merecer que yo me embriague en tu miel. Y luego se pone emocionante porque seguimos en el mismo estribillo, pero ahora vamos a hacer otra vez el juego de las dobles corcheas. Que se acuerdan que les había dicho 1, 2, 3, pero 2 corcheas por cada tiempo. Ta, ta, tita, tita, ta, ta, tita, tita, ta, ta, tita, tita. Pero ahora lo vamos a hacer acá arriba. En tercera posición, fa y mi bemol. Y aquí yo metí esta escalita para que cierre la frase. Entonces vamos a hacer. Y ahí ya empieza. Creo que todo esto apenas es el puente. Apenas viene el estribillo de veras. Es que ya ven que esta canción, como es muy dramática, tiene varias partes. Entonces igual yo aquí puse, ahí van a ver en la partitura, otra voz abajo del violín, que es hace re. Tiene por ahí una cosa cromática, pero es muy leve. Re, do, si, la, si, do. Hace un si natural para hacer ese efecto cromático que sube. Y la parte de arriba también. Fa, sol. Mi bemol. Y luego mi natural al aire. Esto sí les aconsejo que lo hagan en primera posición, porque sirve que hasta practican el cuarto dedo. Ya ven que en los violinistas es el coco, ¿no? El cuarto dedo. Entonces si lo practican, les sirve de ejercicio para hacer el cuarto dedo y para hacer este cromático en la voz de abajo. De si bemol, si natural, do. Y traten de hacerlo, pues ya sus maestros les dirán el menor movimiento posible, ¿verdad? Si ven que yo muevo mucho la mano, estoy mal, no hagan lo que yo hago, háganlo bien ustedes. El menor movimiento aquí que puedan hacer. Entonces, ahora sí, viene el estribillo. Y para los que no tengan mucha, ¿cómo se dice? Que no toquen mucho aquí agudo, en tercera posición, pero en la cuerda de mi, pues yo les sugiero que no tengan miedo y que ya empiecen a hacerlo. Porque a veces no tocamos aquí arriba nomás por cobardes. Porque, ¿verdad, Karen? Sí, la verdad. La verdad, entonces... yo aquí escribí 2 vocecitas otra vez. Una hace el re. Y otra hace fa mi. Y esta va bajando. Entonces ya juntas pues oye muy padre. Aquí es importante otra vez talón y acentos. Ahí esa frase va a terminar con esas notas, son negras con puntillo que van creciendo. Hay que practicar también las dinámicas. Siempre que toquen, aunque sea acompañamiento, traten de detectar dónde nos pide la canción que sea más piano y dónde empieza a crecer. Esta canción en particular pues es muy clara, ¿no? Como por lo dramática que es muy clara que aquí empieza a crecer.
Y no le tengan miedo a la última nota, échenle con todo lo que tengan. Y si no, igual practiquen aquí abajo la otra voz que yo escribí. Ahí tiene una variante, regresa un poco, pero es para completar la armonía. Recuerden siempre los bemoles, si a mí se me escapa uno, discúlpenme. Mi paz, un día más, de nuevo murió. Quiero saber si mi sueño de noche tranquila será cuando me... Y luego tiene... Esto va como con la voz. Este es un acompañamiento con la voz. Y luego ya empieza el solo. Sálvame, ven y abrázame. El solo también tenemos dos opciones. Pueden tocarlo una octava abajo o pueden tocarlo una octava arriba, como yo se los puse ahí en el short que subimos hace poquito. En la octava abajo también suena bonito porque lo importante es que a una frase musical ustedes traten de encontrarle su melodía, sus pianos, sus fortes, sus crescendos, y traten de exagerarlos al inicio. Si no están acostumbrados, traten de exagerarlos para que los que nos están oyendo los logren captar, porque a veces uno siente que lo está haciendo, pero no es suficiente. A veces hay que exagerarlos. Entonces, ahí en la partitura van a ver los arcos que yo les sugerí, que sería empezar hacia arriba y ligar ese grupo de corcheas de 3. Como es solo, tienen que hacerlo con seguridad, tranquilos y no perder ese pulso. Pa tarira ta 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 tarara ta ta tirara ta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siempre ese pulso va a ir en toda la canción. Y ya cuando los que ya tienen pues más avanzado el violín, pues ya se lo pueden echar acá arriba. Aquí hay muchas opciones. Cada quien va a ir sintiendo lo que le quede mejor. Por ejemplo, yo solo lo empiezo abajo y luego subo, luego bajo, luego subo. Pero a veces ya no lo pienso tanto. Pero no es tan bueno de repente estar bajando y subiendo, bajando y subiendo. Es mejor como agarrar una posición y sacarlo ahí todo. A menos que tú le quieras hacer un adornito, un glissando. Entonces aquí hay muchas opciones. Por ejemplo, pueden empezar el fa, todo en tercera posición como yo les puse. Eso es todo en tercera. Eso es como el más incómodo, vamos a decir, para los que no estamos muy acostumbrados a mantener una posición ahí, pero es como lo más sano a mi juicio. Sería como lo más sano. Pero ya si quieren meterle como efectos de glissando, podrían hacerlo aquí, empezar incluso en primera y luego subir. Si se fijan, ya nada más con esa subida se escuchó como el gliss para el cambio de posición y le da otro efecto también al solo. Entonces, ahora sí que es cuestión de gustos. Ahí también bajé y subí y se alcanza a escuchar un pequeño gliss, que a mí en lo particular sí me gusta, ¿verdad? Pero como estudio yo les recomendaría que se quedaran en tercera posición todo el tiempo como estudio. Pero luego ya si quieren darle un poco de efectos pueden estar bajando y subiendo de posición. Aquí yo ya cometí el error de bajar, eso lo omites, Karen. Eso lo quitas. Pero bueno. Prácticamente eso es todo de la canción, porque vuelve a repetir todas las casillas del tiempo de vals. Y
ahí van a ver en la partitura que ya prácticamente es lo mismo. Y para el final volvemos a la misma frase con la que iniciamos. Entonces, ahí yo les sugerí ligaduras. Creo que son las mejores para darle el acento en el tiempo de 6 octavos. Pero siempre el violín y pues cualquier instrumento se puede ajustar a cada técnica de cada uno y a la posición que estén usando. Entonces, nada más recuerden respetar los bemoles, sentir el pulso con su cuerpo, buscarle las dinámicas a cada frase, exagerarlas al inicio para que los demás las logren escuchar. Y, a ver, Karen, tú que estás ahí atrás, no has hecho nada. Yo sí estoy viendo, estoy aprendiendo. ¿Podrías preguntarte, quedó alguna duda? ¿Entendiste algo? No, más bien comentarles que en la comunidad va a estar la partitura completa, que aquí vamos a estar poniendo pedacitos, pero para que ya la vean como completita, ahí van a estar subidas todas las fotos. Yo creo que ya está, de hecho. Sí, pero la vamos a resubir para que esté como más fresca. Ajá. Y vamos a tratar de hacer tutoriales de todas las canciones que hagamos. En este caso es solo el violín que yo, vamos a decir... De acompañamiento a la voz principal. a la voz principal, en el tono original de la canción. En el otro tutorial, como este se hace un poco largo, vamos a darles el violín para que sigan a la voz. En lugar de cantar, toquen el violín. Ya está. Entonces, nos vemos ahí. No se vayan.